Emperador, ubicado inmejorablemente, nos regala esta maravilla de curva lograda por Juan Manuel. Observen ustedes qué perfección. Triunfa Fangio en Barcelona y se clasifica campeón mundial. Argentina conquista el primer campeonato mundial de básquetbol. En un camión abierto, Fangio es trasladado entre entusiastas aclamaciones hasta la Casa de Gobierno, pues su primer saludo es para el presidente Perón, a quien nuestro campeón agradece la ayuda y el estímulo del gobierno. Cabrera está dando vuelta a la última curva, va derecho ahora hacia la raya. Cabrera, argentino, va a ganar la maratón, amigos de Argentina. La emoción es indescriptible, las lágrimas acuden a los ojos. Cabrera acelera su paso, va a llegar a la raya. Atención, Cabrera, entra Guille Belisario, ganó Cabrera. Cabrera, argentino, ganó la maratón. Comienzo siendo técnico de un equipo finalistas en los torneos. En 1949, el equipo Arsenal de la ciudad de Buenos Aires se clasifica campeón del torneo Evita, campeón nacional. Y me toca asistir en mi carácter de técnico, yo tenía en ese momento 22 años, de técnico a la entrega de premios que se hace en Olivos. Y está presente el general Perón, Evita, estoy yo como técnico de ese equipo y los técnicos restantes y personalidades del deporte en ese momento. Nos hicimos una escapada sin pedirle permiso a nuestros padres hasta el aeroclub en bicicleta. Entonces cuando yo llegué, y nunca había visto un avión, solamente en fotos, me enloquecí. Lo acariciaba, los tocaba, los recorría. Entonces se acercó un señor llamado Chinelli de apellido y me dice, nena, dice, ¿te gustan los aviones? Ay, le digo, me enloquecen. Dice, ¿querés dar una vueltita? Yo le dije, bueno, lléveme pero despacio y bajo. No sabía que eso era más peligroso y que después lo hacía yo cuando me recibí. Primero hay que destacar que fue el peronismo y ese primer peronismo el que le dio al deporte un lugar relevante, y esto fue justamente a través de los Juegos Evita, que llegó a gran parte de la población, la mayoría de los niños y jóvenes en aquella época, y que sirvió como una gran herramienta de inclusión fundamentalmente, pero no solamente de inclusión, y como a partir de ese momento y de esas políticas del peronismo el deporte siguió estando en agenda con ciertos altibajos y depende el gobierno de turno, pero nunca desapareció el deporte como una política de Estado. Se ha hecho hincapié en los torneos Evita, los cuales fueron para mí en la primera presidencia y segunda presidencia del general Perón y de Eva Perón, realmente el verdadero plan estratégico que debería tener un país para la promoción y desarrollo de la actividad deportiva. Se comenzó con la niñez de 13 a 14 años y tuvo un marcado énfasis en la parte sanitaria con el doctor Ramón Carrillo. Ramón Carrillo era un médico sanitarista que fue el primer ministro de Salud de la Nación, nombrado por el general Perón, y en este estadio, en esta tribuna que se conocía hasta hace poco tiempo como Estadio Provincial, este estadio fue inaugurado por el general Perón y por Eva Perón en el año 1950. Nosotros tenemos así equipos de distintos deportes, individuales y colectivos. Son chicos que estudian en la Universidad Nacional de La Plata, que compiten y representan a nuestra universidad, la UNLP. Y bueno, y realmente nos va muy bien porque la competencia que tenemos tan frecuente en las ligas locales nos genera un rendimiento importante, además por la masividad que tiene la universidad. Es una de las universidades más grandes del país, los que nos posiciona generalmente entre los primeros planos del deporte, digamos, universitario nacional. De hecho, en los últimos Juegos Sudamericanos que se hicieron en Miramar,
Este año, en mayo de este año, tuvimos más de 20 representantes entre entrenadores y deportistas universitarios de la UNLP. A Evita le debemos nuestro club, por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar. La primera experiencia fue con Herminio Masantonio, que fue una de las glorias de Huracán. Una tribuna, se llama Herminio Masantonio, y había nacido a una cuadra de mi casa. En Ensenada vi correr a Adelfo Cabrera, el ñandú argentino. El primer equipo de América que viaja a un olímpico fueron los uruguayos. Colombes, 1924. Y ese es el equipo uruguayo olímpico que gana invicto el torneo en Colombes. Esa foto que ves ahí es el directivo del club que, como no tenían plata para viajar, hipoteca una propiedad en Montevideo y paga los 23 pasajes Montevideo-Vigo, España. Los Juegos Evita en esa época estaban dentro de una etapa escolar, en la cual se daba, a mi parecer, a mi opinión, un poco más de deporte de lo que se da hoy en la escuela. Los profesores en esa época nos llevaban a jugar al handball, yo recuerdo, o al básquet, o al fútbol, o al softball, o al atletismo, y se hacían en la ciudad de La Plata competencias colegiales y se jugaba fuera del horario escolar y los profesores nos acompañaban. O sea, los profesores que tuvimos nosotros en aquella generación hasta nos llevaban de campamento. Nosotros no hemos podido continuar con eso, era otra época. Cuando yo cumplí los 16 años, yo ya volaba sola y a las 10 horas de vuelo, volando sola, sin estar recibida, llevaba pasajeros a ir, porque me dejaban a mí porque era la única mujer y era tan chica. Entonces se terminó un señor a tomar examen a otros muchachos mucho mayores, no había mujeres. Y yo fui de copiloto en un Focke-Wulf, porque yo hice el curso en un flip que no tenía freno, que lo tenías, aterrizabas y para llevarlo, alinearlo en la línea de los otros, era a fuerza con motor y timón. Los pies, porque no había otra manera, no lo volaba nadie, ese avión lo volé únicamente yo. Y fui la aviadora más joven del mundo. El logro deportivo es como la culminación de todo un proceso. Y cuando vos ves el resultado final, no podés dejar de mirar tampoco cómo llegó a eso. Y por ahí lo interesante es todo lo que tuvo que hacer para llegar a eso. Eso es una escuela de vida. Esto es un poco la trayectoria de la formación del equipo de estudiantes campeón del mundo. Este es el 68. Pero acá empieza un equipo subcampeón del 64. Esta es la tercera campeona del 65. Este equipo es el que ganó el torneo por televisión organizado por Canal 13 Apopadre, primer torneo de fútbol por televisión. Ganó Estudiantes de La Plata. Y por allá tenemos, si alcanzas a ver, la reserva campeona del 66 y el primer equipo de los llamados chicos que gana un torneo en la Argentina. Gerardo. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice Gerardo? Estamos acá abajo en la Secretaría de Deporte. Tengo una discapacidad, trabajo en la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, en el área de discapacidad, coordinando la promoción de deporte para personas con discapacidad. De las principales actividades que tenemos en el año son los torneos bonaerenses, los Juegos bonaerenses, y allí tenemos varias disciplinas para personas con discapacidad.
Entre las disciplinas que estamos trabajando actualmente se encuentra atletismo, natación, fútbol para personas con discapacidad intelectual y fútbol para personas con parálisis cerebral. Yo vengo trabajando un proyecto que creo que es central para la escuela, que son escuelas deportivas, pero son las escuelas hoy de educación formal tradicionales, que tengan una mirada específica en el deporte, sobre todo en aquellas zonas vulnerables. Me parece que el deporte y la actividad física en general puede ser un gran motivador para que muchos de los niños y de nuestros jóvenes que hoy van abandonando y que terminan desertando en la escuela por distintas razones, puede ser una forma que estos chicos queden incluidos en el sistema escolar, logren cumplimentar con todo este trayecto escolar y finalmente puedan tener las mismas oportunidades que el resto. La graduación de un deportista, que es cuando obtiene algún logro, que no es solamente salir campeón, normalmente es grupal. Por más que sea un deporte individual, siempre hay un equipo de trabajo atrás. Esa es la mayor enseñanza que deja el deporte, o el mejor aporte para una persona. O sea, imaginemos una Argentina que empieza a discutir el lugar de la mujer en la construcción de la ciudadanía, el lugar de la mujer también en el deporte. Entonces, eso es muy interesante, porque esta masividad deportiva incluye no solo ciudadanos varones, sino también mujeres. Nosotros somos culpables, capaz, por no tener prensa. Nosotros, me refiero a nosotros, los dirigentes del softball federado, somos los culpables de que la situación no sea más popular, más masiva. Creo que crecemos tan desordenadamente que hacemos agua en un montón de aspectos. Capaz que somos más rápidos para enseñar a los chicos a jugar, que es muy difícil enseñar a un pibe a jugar softball porque no viene sabiendo, muchas veces no viene de que el padre jugó. Es muy difícil desarrollar un jugador de softball. Juan Carlos Trebú, que jugó en el Nantes, que jugó en River, en Gimnasia, Mandrake el Mago, que nosotros lo conocíamos, el Tinga Flores, en La Tercera que Mata, íbamos tomando esos ejemplos del deporte. Y bueno, nacimos con ellos, y ellos jugaron en los torneos, y nosotros no alcanzamos a conocerlo, porque después del golpe militar prácticamente todo eso se borró. Ya después lo volví a vivir de grande con algunos gobiernos peronistas, no con todos. Que es una decisión que toma la presidencia de la UNLP hace unos años atrás, ya hace 4 o 5 años atrás, con la restauración del Partenón, con la pileta, el natatorio que se reformó, el natatorio que es uno de los más grandes de la Ciudad de La Plata, con el edificio que cumple el rol, digamos, administrativo, que está enfrente de la pileta y que ahora también se van a crear unos gimnasios, con unos estacionamientos, con la demolición de viejos edificios, digamos, toda la parte de infraestructura se ha ido renovando en los últimos años, pero la puesta en valor de los campos de los campos de juego, digo, canchas de fútbol, la pista de atletismo, la cancha de básquet, handball, bueno, donde juegan todos los demás, se ha hecho a cuentagotas o lo vamos haciendo nosotros con recurso propio. EduHandball es un proyecto de voluntariado de la Universidad Nacional de La Plata, con el cual intentamos llevar el handball a los más chicos, en una ciudad en la cual hay muchos chicos que podemos aprovechar, que necesitan el deporte en edades tempranas sobre todo, y considerando el handball como uno de los deportes más interesantes y más lindos que hay para hacer, creemos necesario apoyar a través de la infraestructura para que estos chicos puedan salir de las calles, salir de todos esos lugares que no le van a aportar nada en la vida. Este es el primer equipo que dirijo yo, Gimnasia Esgrima La Plata, 7ª división, 8ª división campeona, año 65. Y en el caso de Bielsa tengo una anécdota, tengo el papel, lo tengo que buscar en el gran despelote que tengo. Sí, sí. Hace una nota en la revista Olé, el hermano de Bielsa, que fue canciller. Canciller. Sí, sí. Entonces hablaba de Marcelo. Y entonces, Marcelo, dice, en casa la mucama le decía niño,
a Marcelo, es gente de dinero, Sí, gente de mucha de plata. la Suprema Corte. Sí, eran todos de La abogados. mucama le decía niño, que se acostumbra a hacer eso así. Y usted, yo le llamo Hino Miguelito. ¿Por qué? Porque él seguía, iba a ver todas las prácticas de Miguel y seguía. Siendo de Ñul, él iba a ver todas las prácticas. Sí, señor, está en la revista Olé la nota. Y dije, bueno, yo voy a hacer acrobacia, ningún problema, pero con una condición, de que aquí se forme un club de paracaidismo también, porque no hay. Va sentado, abren la puerta del avión, y si es un huaco, como cuando saltábamos en Mar del Plata, que nos tocó, de las veces que saltamos un huaco, tenías que salir y caminar por sobre el ala, y del ala tirarte. Esa es la pizarra que yo utilicé, en donde charlábamos sobre los partidos a disputarse con los que luego fueron campeones del mundo. Bueno, yo le contaba recién que nosotros estamos acá apoyando varias iniciativas, tanto el Power Chair Fútbol, que es fútbol de silla de ruedas eléctrica, y también un equipo de vóley sentado. Hay varios deportes. Y bueno, un poco estamos relacionados, estamos trabajando en red con todos los entrenadores. Bueno, el deporte, el rol social, la verdad que es amplísimo, porque el deporte en sí genera situaciones prácticas de enseñanza. Yo siempre digo que el deporte no da un concepto o te enseña un concepto de solidaridad, de compañerismo, de compromiso, sino que se lleva adelante. La solidaridad en cualquier deporte de conjunto y hasta en los deportes individuales o de práctica individual siempre hay un equipo de trabajo en el cual hay que ser solidario, hay que ser comprensivo, hay que tener compromiso. Dirijo un proyecto de extensión que se llama Educación Física y Prácticas Corporales en Territorio, que trabajamos en algunos barrios de la ciudad de La Plata, principalmente con sectores de vulnerabilidad social y económica. En este caso estamos organizando una jornada con Barrio Malvinas y Villa Elvira, con pibes que trabajamos durante todo el año en juegos y prácticas deportivas. La práctica se hace una vez por semana, con nenas, con nenes, con pibes más chiquitos, con pibes más grandes, con todos los que van a la actividad. En la última etapa incorporamos mujeres en el proyecto de Malvinas y en el de Villa Elvira, porque es un barrio paraguayo donde las mujeres también juegan al vóley. Cuando incluimos la práctica del vóley, empezamos a ver que al lado de las canchas de vóley se paraban los carritos de los bebés y las señoras entraban a la cancha a jugar. Entonces pasamos de arbitrar partidos a mirar los carritos de los bebés para que las mamás puedan jugar. Fuimos tipos resistidos nosotros dentro de torneos juveniles porque nosotros me refiero a Chicho, yo y todo el grupo de la Asociación Regional del Softball. Nosotros velábamos para que el softball dentro de torneos juveniles sea como decía el reglamento que tenía que ser, sea colegial, sea no federado y que verdaderamente genere softball por todos lados y no solo cerca de las ciudades que están cerca de las federaciones, que es lo que había mucha gente que nos criticaba. Ustedes hacen softball no nos ayudan, no ayudan a la parte federativa. Nosotros siempre dijimos, no, la parte federativa está acá, el torneo juvenil está acá, nosotros tenemos que defender para que haya softball en Puan, ¿entendés? O en algún lugar que estaba lejos de Olavarría, lejos de Capital. El deporte siempre va ligado también a la salud es central y me parece que lo que está faltando hoy desde el Estado es justamente reforzar esa pata, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para, desde el deporte, desde la actividad física, desde las estructuras que tiene hoy el Estado y que tienen alcance las grandes mayorías de la población, podamos estar alentando a este desarrollo integral? Insisto, es cuerpo y mente sana. La tercera que más anécdotas tengo muchísimas. En Boca Juniors, en una oportunidad, era prácticamente una final, año 65 en cancha de Boca, siempre había costado ganarle a Boca, y impacto, los jugadores de la tercera salían con saco azul cardigan, y los delanteros cada uno con una pelota. Cuando en los partidos visitantes, el primero sale es el local, ya Boca había salido. Cuando sale Estudiantes con saco y una pelota cada jugador caminando hasta el medio de la cancha y saludar, impactamos los jugadores de Boca, se dieron
se dieron vuelta, dejaron de practicar patear al arco y lo que fueron para ver cómo era la tercera estudiante. Bueno, eso fue importante, se ganó ese partido 2-0 y luego de eso ya prácticamente éramos campeones. Claro, los mató. Ya. Los mató, dijo, mirá, voy con traje, en tercera, claro. Son los estudiantes. Estos son. Aquí se desarrollaron actividades deportivas en la pista de atletismo, donde estamos en este momento. Fue el primer estadio de atletismo con tribuna, con cabinas de transmisión, como pueden ver a mis espaldas, y tenía a su vez canchas de básquetbol, tenía canchas de tenis y tenía canchas de handball sobre tierra o sobre grama. Era realmente para aquella época un centro de alto rendimiento para el deporte. El general Perón decidió hacer los torneos Evita, de hacer también aquí los torneos del deporte obrero. Y yo recuerdo cuando vine a La Plata me decían muchos, hay que andar en bicicleta como Batis, creo que era, un ciclista. Yo no sabía quién era, hasta que pregunté y había sido un ciclista olímpico, creo. Y en aquella época que yo iba a la escuela entró a hablarse más del rugby. Había un señor que se llamaba Pochola Silva. Yo buscaba el diario para mirar el rugby porque era un referente del deporte. Para mí, ya a mí me gustaba el deporte a los 14 años. Y en atletismo no había tantos. Uno veía porque el atletismo muy pocas veces ha sido masivo, salvo en la década del 60 para atrás, en los cuales había torneos que a lo mejor ibas en Capital Federal y había 4 o 5 mil personas. Cabrera de Delfor. Delfor Cabrera y el otro Zabalita. Y que ese era diariero. Claro. Entonces salía a repartir el diario y se entrenaba a la mañana, a las 4 de la mañana. Dice que él contaba, dice, yo tenía la resistencia de eso, de correr, porque entregaban el diario y tiraban. ¿Y qué? Recorría todo Buenos Aires. Claro. Sin duda creo que esto de las prácticas corporales influye positivamente en la formación de los seres humanos, en crear hábitos desde temprana edad en adelante. Y luego el deporte tiene este valor agregado que tiene que ver con las relaciones sociales. El deporte no es solamente la parte física. ¿Y sabés lo más lindo del deporte? Es la unión. Sirve para unirse. Yo hoy me encuentro con amigos que jugaban al fútbol y al básquet conmigo y me dicen por el sobrenombre. Nadie me dice Mario a mí, en Ensenada. Y en Berisso, bueno, sí, me dicen Mario, pero en Ensenada no me dicen, no te lo voy a decir. Hoy, actualmente, en deporte, en la escuela formal, tienen las horas cátedras que hemos tenido, creo que la mayoría son 1, 2 horas, 3 horas máximo. Creo que está muy lejos de ser escuelas que incentiven el deporte. Sí, me parece que es necesario, que es importante, pero nosotros necesitamos escuelas específicas deportivas, sin abandonar, por supuesto, lo vinculado a todos los contenidos que además debe adquirir un chico a la hora de terminar y de egresar. Perón ya sabía, y Evita, no sé cómo, pero después me fue conociendo y sabía que era piloto y paracaidista, todavía no era paracaidista. Entonces me regaló un avión y cuando no iba le decía, pero ¿por qué no trajiste a la nena? Quería que me llevara siempre, hermosa, me parece que la veo, siempre con esta uñita sin pintar, todas sus uñas preciosa, se sentaba, se paraba pero con una rodilla doblada apoyada en la silla, una costumbre de ella, pero la he visto trabajar hasta cualquier hora de la madrugada en un lugar casi oscuro, me parece que la veo, porque a veces la audiencia tenían muy tarde y esperábamos, ¿viste? Bueno, entonces me ofreció regalarme un plañador, y a mí el plañador no me gusta sin motor, a mí. No es que sea menos meritorio que lo otro, ni que lo otro sea más importante con motor, pero con motor podés hacer más acrobacia.
que con el otro también se hace, pero no es lo mismo. Entonces me dijo que me regalaba un planeador. Yo le dije, señora, le agradezco, pero yo le expliqué, ¿no? Que me gusta más Dijo, bueno, ningún problema. Dice, ya lo tenés. Y después ella se enfermó, ¿no? Y entonces no me pareció prudente ir a reclamar eso. Y bueno, y ahí quedó, viste, el regalo. Pero el gesto. Era la época de que los técnicos estaban sentados nada más en el equipo. Me acuerdo sí que lo echaron a San Filipo porque fue una falta grave. No. Le tiró una piña cuando terminó el... Yo lo tuve de jugadora, José, pero no lo puse nunca. Era re jodido.